El calor del desierto de Arizona caía como plomo fundido sobre el pequeño asentamiento fronterizo, dibujando espejismos sobre la tierra polvorienta. En la cantina de Wilcox, donde el aire espeso olía a whisky rancio y sudor viejo, Ambrose Harper se secó la frente con una manga sucia mientras observaba al hombre sentado frente a él. Aquel no era el tipo de apache que los del pueblo imaginaban. Shannon mantenía una postura serena, con las manos grandes reposando sobre la madera desgastada de la mesa. Sus ojos oscuros, serenos pero atentos, escrutaban a Ambrose con una mezcla de prudencia y cansancio aprendido a la fuerza. Ambrose bebió de su vaso, el líquido barato le quemó la garganta, y dejó escapar un gruñido. Es inútil. No sirve para nada. Demasiado callada, demasiado fea. Los hombres ni siquiera la miran. Tiene 16 y ya es una solterona. Shannon no dijo nada, pero sus dedos se crisparon apenas. No había venido al pueblo a escuchar cómo un hombre despreciaba a su propia hija. Su intención era comerciar pieles por sal y maíz. No esperaba ese encuentro, ni mucho menos aquella propuesta. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó finalmente con voz grave y controlada. Ambrose se inclinó hacia adelante. Sus ojos enrojecidos brillaban con una mezcla de desesperación y rencor. Porque tengo algo que ofrecerte. Necesitas a alguien que cocine, limpie, trabaje. Yo necesito deshacerme de una carga. Te doy a la chica por ese caballo tuyo y las pieles que traes. Shannon sintió que algo frío se instalaba en su pecho. Había visto muchas cosas horribles durante su tiempo como explorador del ejército. Aldeas quemadas, mujeres llorando sobre los cuerpos de sus hijos. Pero escuchar a un padre hablar así, de su propia sangre, como si ofreciera una silla vieja o una cabra enferma, le revolvía el alma. No comercio con personas, dijo sin alzar la voz. Ambrose levantó una mano temblorosa y manchada. Piénsalo. No vivirá mucho aquí. No tiene futuro. Al menos contigo. Tendrá un propósito. Shannon iba a levantarse, a irse sin responder, pero algo en el rabillo del ojo lo hizo detenerse. Una figura delgada había aparecido en el umbral de la cantina. Caminaba como una sombra, ligera, silenciosa. Era una joven con un vestido gastado, deshilachado por los bordes. Su cabello castaño caía en mechones desordenados, y sus ojos, de un azul ceniza inquietante, se posaron fugazmente sobre su padre antes de mirar el suelo. Isobel Harper había vivido sus 16 años conociendo bien la opinión que su padre tenía de ella. Había escuchado las palabras carga y vergüenza tantas veces que ya no dolían. Eran parte de su piel. Pero esa escena, verlo negociarla como si fuera un mueble usado, algo se rompía dentro de ella. Lentamente, agrietándose como el hielo bajo el sol. Ahí está, dijo Ambrose sin girar siquiera. No tiene nada de especial, pero es fuerte. Puede trabajar. Está limpia. Shannon la miró. No era la belleza lo que buscaba. Era algo más. Había una forma en que mantenía la cabeza baja, no por sumisión, sino por sobrevivir. Sus manos estaban marcadas de callos. Sus movimientos eran pequeños y medidos. En su quietud, hablaban años de silencio obligado. Cuando por un instante sus miradas se cruzaron, Shannon no vio resignación, sino una chispa, una inteligencia feroz, escondida, cuidada. No era una joven rota. Era alguien que había aprendido a ocultar la llama para no arder frente a quienes querían apagarla. ¿Tú tienes algo que decir?, preguntó Shannon directamente, sin mirar a Ambrose. Isobel lo miró, como si no comprendiera que le hablaban a ella. Abrió la boca, pero no salió nada. Solo asintió, una vez, apenas perceptible. ¿Lo ves?, gruñó Ambrose, bebiendo de nuevo. Ni habla. Es como una silla. Un estorbo. Los ojos de Shannon se oscurecieron un poco, pero su tono siguió siendo suave. Si la llevo,
No será como parte de ningún intercambio. Será porque necesita un lugar seguro. Y punto. Ambrose Risoplo. Lamelo como quieras. Mientras me des lo que acordamos. Channon Dudo. Cada parte de su cuerpo se resistía a participar en esa farsa. Pero sus ojos volvían a la muchacha que se mantenía inmóvil, de pie como si no tuviera derecho a moverse. Dejarla ahí sería una sentencia de muerte lenta. No del cuerpo, sino del alma. Y eso era igual de cruel. Está bien, dijo, al fin. Pero ella viene porque yo lo ofrezco, no porque tú la vendes. Ambrose sonrió, una mueca sin alegría. Como digas, Apache. Un trato es un trato. El intercambio fue rápido. Channon entregó las pieles y el caballo de carga. Mientras Ambrose contaba su parte, no dirigió ni una mirada a su hija. Simplemente tomó su recompensa y desapareció tras las puertas de la cantina. Isobel no se movió. Sentía todas las miradas sobre ella. Hombres bebiendo que ahora la observaban como si fuera una rareza de circo. Mitad burla y mitad lástima. Siempre había sido invisible, pero ahora se sentía más desnuda que nunca. Channon se despertó antes del amanecer, como había hecho durante años, por costumbre y necesidad. El recuerdo de la lágrima que había visto en el rostro de Isobel la noche anterior permanecía intacto en su mente, como una señal silenciosa de algo roto que no se podía ignorar. Se incorporó y miró hacia el lugar donde ella había dormido, junto al fuego ya apagado. La vio allí, despierta, sentada con las rodillas contra el pecho y los ojos perdidos en el horizonte, donde el cielo comenzaba a iluminarse con los primeros tonos dorados del alba. No había tocado la manta que él le ofreció. En su lugar, se había acostado directamente sobre la tierra dura, usando su pequeño atado como almohada. Como si no creyera merecer siquiera ese mínimo gesto de cuidado. «Buenos días», murmuró Channon suavemente, procurando no asustarla. Isobel giró lentamente el rostro hacia él, con ojos alerta, aunque apagados por el cansancio. Asintió una vez, sin decir palabra. Sus labios permanecieron sellados, como si aún estuviera bajo el techo de su padre, donde hablar era peligroso y lo más seguro era volverse invisible. Sita salió de la tienda desperezándose, con los cabellos enredados y los ojos aún entrecerrados por el sueño. Lo primero que hizo fue buscar a la muchacha blanca que había perturbado la rutina de su hogar. Durante su tiempo en la escuela para niños indígenas, había visto cómo los blancos trataban a los suyos cuando creían que nadie los observaba. Había aprendido que la crueldad no tenía color. Pero algo en la forma silenciosa en que Isobel permanecía allí, con la espalda recta pero los hombros caídos, le resultaba demasiado familiar. ¿Sabes cocinar?, preguntó Sita sin rodeos. Su tono era más curioso que hostil esa mañana. Isobel asintió con la cabeza. Luego, en voz baja, apenas audible, dijo, un poco. Entonces, ¿puedes ayudarme con el desayuno?, dijo Sita, señalando los suministros. No era una invitación amistosa, pero tampoco un rechazo. Isobel se levantó sin dudarlo y comenzó a moverse con cuidado. Channon la observó. Sus movimientos eran contenidos, precisos. No preguntaba dónde estaba nada. Solo lo encontraba. Medía porciones con exactitud. Sabía cómo moverse sin hacer ruido, cómo hacer sin que se lo pidieran. Cuando Sita comenzó a moler maíz en el metate para hacer tortillas, Isobel se le quedó mirando con atención, grabando cada movimiento como si su vida dependiera de ello. Luego tomó un segundo metate y comenzó a imitarla, con una concentración que revelaba más que 1000 palabras. No tan fuerte, dijo Channon acercándose. El maíz se trabaja mejor con paciencia que con fuerza. Puso sus manos sobre las de ella, brevemente, solo para mostrarle el ritmo. Isobel se tensó con el contacto, pero no se apartó. Sus ojos se alzaron hacia los suyos, no con miedo, sino con una desconcertante sorpresa.
Era como si nunca hubiera sentido una mano que no doliera. Así, murmuró él, retirando sus manos, deja que la piedra haga el trabajo. El desayuno transcurrió en un silencio casi cómodo. Isobel comió poco, midiendo cada bocado como si alguien pudiera quitárselo. Cuando terminó, sin esperar indicaciones, comenzó a recoger los platos, limpiando con eficiencia y rapidez. No tienes que hacer eso, le dijo Shannon. Ella se detuvo, confundida. En el mundo de Ambrose Harper, no hacer lo que tocaba era motivo de castigo. Quiero decir, agregó él, con calma, puedes hacerlo si quieres, pero no porque sea tu obligación. Las palabras la desconcertaron aún más. Obligación. Elección. Eran conceptos que nunca habían formado parte de su existencia. Todo lo que había hecho en su vida lo había hecho porque debía. No por care, no por decider. Los días que siguieron establecieron un ritmo tenue, frágil, pero constante. Shannon salía temprano para cazar o comerciar, dejando a las dos muchachas solas. Al principio, Sita observaba a Isobel como una fiera desconfiada. Pero con el paso del tiempo, comenzó con hilo que sacó de su vestido viejo. Cuando una de las cabras de Sita se lastimó, ella la curó con manos suaves y firmes. ¿Dónde aprendiste eso?, preguntó Sita una tarde mientras observaba cómo vendaba la pata herida del animal. Mi madre tenía animales, murmuró Isobel. Antes de morir. Era la primera vez que mencionaba algo de su pasado por voluntad propia. Sita no dijo nada. Sabía que ese pequeño fragmento era un regalo. Una semana después de la llegada de Isobel, Shannon volvió del pueblo con el ceño fruncido y la mirada tensa. Había oído rumores. Murmullos sobre la muchacha blanca que habían visto con él. El mayor Talcott, del fuerte local, estaba haciendo preguntas. ¿Problemas?, preguntó Sita en apache. Tal vez, respondió él. Luego cambió al inglés, mirando a Isobel. Están preguntando por ti. Los ojos de la muchacha se agrandaron, el miedo volvió a instalarse como un cuchillo frío. ¿Mi padre?, preguntó ella, con la voz quebrada. No lo sé, pero otros oficiales sí. Esa noche, mientras Sita dormía, Isobel se acercó al fuego donde Shannon estaba sentado, pensativo. ¿Puedo irme?, susurró. No quiero causarte problemas. Él la miró, en la penumbra. ¿A dónde irías? Ella no respondió. No tenía respuesta. No había un lugar. No uno al que perteneciera. No te traje aquí para echarte a la primera señal de dificultad, dijo él. ¿Por qué me trajiste? La pregunta salió con más fuerza de la que pretendía. Shannon se tomó su tiempo. Porque todos merecen ser tratados como seres humanos. No como objetos. Ella bajó la mirada. Yo no valgo nada. Mi padre tenía razón. Tu padre estaba equivocado en muchas cosas, dijo Shannon. Incluyendo eso. Isobel cerró los ojos, luchando contra algo dentro de sí. No sé cómo ser otra cosa, confesó. Nadie nace sabiendo quién es, respondió él. Todos tenemos que descubrirlo. Al día siguiente, Isobel hizo algo que sorprendió a ambos hermanos. Sita, sin mucho entusiasmo, le estaba enseñando algunas palabras básicas en apache, más por costumbre que por intención real de integración. Era una especie de tregua silenciosa. Tú no me molestas, yo no te molesto. Pero entonces, inesperadamente, Isobel se ofreció a enseñarle a leer a cambio. ¿Sabes leer?, preguntó Sita con desconfianza, como si fuera imposible que alguien como ella pudiera tener ese conocimiento. Isabel Asensio timidament. Mi madre me enseñó, en secreto. Antes de morir. Mi padre nunca lo supo. Fue otra grieta en la coraza. Otro fragmento que dejaba ver a la verdadera muchacha que se ocultaba detrás del silencio y la sumisión.
Sita no respondió de inmediato. Para ella, la lectura siempre había sido una herramienta usada en su contra. Los libros, las letras, las normas escritas eran cosas del mundo blanco, y casi siempre, instrumentos de dominación. Pero algo en la forma en que Isobel lo decía, como si cargar ese conocimiento también fuera una culpa, la hizo pensar. Está bien, dijo finalmente, con voz neutra. Pero tú también aprendes nuestras palabras. Ese fue el primer intercambio verdadero entre ellas. No de cosas, ni de favores, sino de saberes. De identidad. De algo más profundo. Comenzaron a pasar parte del día cerca del arroyo, donde el suelo blando permitía trazar letras con un palo. Sita le enseñaba cómo formar los sonidos en apache, e Isobel, en voz baja, le enseñaba a leer palabras sencillas en inglés. Una tarde, mientras dibujaban letras sobre la tierra húmeda, Sita la observó detenidamente y murmuró, «¿Sonríes cuando enseñas?» Isobel se detuvo. Como si no entendiera. «¿Qué?» «Es la primera vez que te veo sonreír de verdad». Inconscientemente, Isobel llevó los dedos a sus labios. No se había dado cuenta. Sus músculos no estaban acostumbrados a esa expresión. «Me gusta enseñar», dijo al fin. «Me gusta cuando alguien entiende algo». «Eres buena en eso», admitió Sita, casi a regañadientes. «Mejor que las maestras en la escuela donde me mandaron». Fue un elogio sencillo, pero lleno de peso. Sita no entregaba palabras suaves con facilidad. Venían envueltas en la desconfianza y la historia. Pero esa tarde, mientras el sol descendía y la luz se filtraba en tonos ámbar entre las piedras rojizas del campamento, hubo un pequeño cambio. No era amistad todavía, pero sí respeto. Curiosity. Cuando Shannon regresó de revisar los animales, encontró a las dos muchachas sentadas juntas, concentradas en un libro de oraciones desgastado algo que parecía imposible solo días antes. La transformación era lenta, pero real. Isobel ya no se encogía cada vez que alguien hablaba. Sita ya no la miraba como una intrusa. Pero esa calma, tan frágil, no estaba destinada a durar. Al día siguiente, un jinete apareció en el horizonte, levantando una nube de polvo tras él. Shannon lo vio primero. Rigido. Silencioso. Observó con atención la silueta recortada contra el cielo y reconoció de inmediato el uniforme azul del ejército estadounidense. Sita, dijo en voz baja, sin cambiar el tono, lleva a Isobel a la tienda. Pero era demasiado tarde. El jinete ya los había visto. A ella. El cabello claro. La piel distinta. Sita agarró el brazo de Isobel y tiró de ella. Pero la muchacha no se movió. Estaba petrificada. Era como si una parte de su alma se hubiese apagado al ver al soldado. El jinete desmontó con movimientos eficientes, marcados por la disciplina. Era joven, no mucho mayor que Shannon, pero tenía en el rostro la dureza del desierto y la mirada de alguien que había visto más de lo que debía. El uniforme estaba polvoriento, pero su postura era recta, inflexible. «Busco a Shannon», dijo, quitándose el sombrero con un gesto mecánico. «Soy yo», respondió el apache, caminando con calma hacia él. Esa noche no durmió. Él tampoco. Se turnaban para sostener al niño. Lo mecían sin canción, salvo por el crujir del fuego y el eco distante del trueno desvaneciéndose en el amanecer. Afuera, la tormenta pasó. Las calles quedaron lavadas. El pueblo volvería a murmurar. Inventarían nuevos nombres para lo que veían en ella. Pero Clara no los oiría. No más. Había construido algo más fuerte. Una vida. Un hogar. Un hijo que había llegado al mundo envuelto no en vergüenza, sino en el calor de un hombre que jamás pronunció palabra, pero significó todo. 3 semanas después del nacimiento, Clara regresó a la plaza del pueblo. No para probar nada.
no para enfrentar-se a fantasmas, sino porque quería un dulce de limón de la tienda. Y se negaba a vivir como fugitiva dentro de su propia piel. Llevaba el cabello suelto, al niño atado contra su pecho, y al hombre silencioso caminando a su lado, con su andar lento y seguro. La gente se apartaba a su paso, no con hostilidad, sino con respeto cauteloso. Como si dieran espacio a una fuerza de la naturaleza que no podían entender. Frente a la iglesia, las puertas permanecían cerradas. No sonaba ninguna campana. Ningún sermón resonaba. El reverendo Alder no había dicho su nombre desde el día en que volvió a levantarse. Se decía que había pedido traslado a un pueblo del este. Otros decían que se quedó, pero que nunca volvió a predicar sobre mujeres. De cualquier manera, Clara pasó sin detenerse. No debía oración a paredes que alguna vez castigaron su cuerpo en nombre de Dios. Un niño saludó desde la ventana de la panadería. Clara sonrió. Las pequeñas cosas comenzaban a regresar. Esa tarde, acostó al bebé bajo la manta de algodón que había cosido con las camisas de su padre. Lo observó dormir. La boca abierta. Las manos cerradas como si aún sujetaran su corazón. ¿Crees que lo entenderá?, preguntó, sin alzar la vista. El vaquero no respondió. Estaba cerca del fuego, tallando algo pequeño entre los dedos. Ella cruzó la habitación. Observó en silencio cómo la figura tomaba forma. Un caballo. No perfecto, pero familiar. Mi primer juguete fue como este, dijo, acariciando la madera. Mi padre lo hizo la noche en que mi madre murió. El vaquero la miró. Sus ojos suaves bajo la sombra de su ceja. Ella colocó la figura junto al niño dormido. Luego se volvió hacia él. Lo que me diste, dijo lentamente, no fue un rescate. Fue un lugar al cual volver cuando nadie más esperaba por mí. Él se levantó despacio. Tomó su mano. Por un momento, no se movieron. No hubo votos. Ni reclamos. Pero en ese silencio compartido, había el pulso firme de algo completo. Él rozó sus dedos contra la mejilla de ella. Ella se apoyó en ese contacto. Y afuera, mientras el crepúsculo caía sobre la cabaña y la fragua se apagaba lentamente, el pueblo olvidaba cómo definirla. Años después, hablaban de ella como si hubiera sido un mito. Algunos decían que lanzaba hechizos desde su fragua. Otros juraban que el vaquero que la seguía como sombra no era real, sino un fantasma conjurado desde su vergüenza. Pero los que la miraban a los ojos, de verdad, sabían la verdad. Ella había sido quebrada en público. Y se levantó sin permiso. No porque alguien hubiera peleado por ella, sino porque alguien se quedó a su lado y se negó a apartar la mirada. El niño creció, alto, con los ojos de ella, y el silencio de él. Un día, cuando tenía 9 años, preguntó, ¿por qué nadie dice nunca el nombre del vaquero? Clara sonrió. Lo besó en la frente. Porque los nombres no hacen real a un hombre, dijo. Lo hacen sus actos. En su último día en la fragua, Clara forjó una última marca de hierro. Solo un círculo. Sin inicio. Sin fin. Lo colgó sobre la puerta. No estaba en venta. No era para usar. Era solo un símbolo. Incluso lo que está marcado, puede ser entero otra vez. Ya no hablaba tanto como antes. No lo necesitaba. El mundo ya había escuchado su grito una vez. Y luego, la vio reconstruirse. Cuando falleció, no fue en una cama, ni bajo vigilancia. Fue en su columpio. El niño dormía en su regazo. El sol descendía detrás de la capilla que ya no temía. Y a su lado seguía sentado el hombre que jamás había pronunciado una palabra. Su mano descansaba sobre la de ella. Sus ojos nunca se cerraron. Cuando la enterraron, no hubo sacerdote. Solo los del pueblo. Sombreros en las manos. Sin saber qué decir.
Pero el muchacho habló. No fue una vergüenza. Fue sagrada. Y con eso, colocó el anillo de clavo, ya gastado, en la palma de ella. Dicen que el vaquero desapareció después de eso. Caminó más allá de las colinas. No lo vieron más por el mercado. Ni en la fragua. Ni junto al pozo. Pero algunas noches, cuando el viento soplaba como si recordara algo, alguien decía haber visto una figura solitaria, de abrigo largo y sombrero bajo, junto a una vieja cruz en la cima del valle. No hablaba. No lloraba. Solo se quedaba ahí. Como si protegiera lo que la historia había olvidado. Y a veces, solo a veces, el viento parecía girar en círculo. Completo. Entero. Como el hierro colgado sobre la puerta que aún resistía el paso del tiempo. Porque ella ya no era una historia para avergonzarse. Era una que se contaba en voz baja. Con respeto. Con asombro. Pero ella recordaba quién era. Durante días no se habló más del incidente. Nadie regresó a la cabaña. Nadie envió cartas, ni volvió a clavar advertencias en la valla. El sendero quedó en silencio, cubierto otra vez por una nieve ligera que caía como un susurro. Pero Junia no se engañó. El silencio no era tregua. Era tensión acumulada. Era el tipo de calma que precede a los incendios más largos. En la casa, sin embargo, se respiraba otra cosa. Algo más tibio. Lida se reía. No solo sonreía como antes, no solo dormía mejor. Se reía con fuerza, con carcajadas que llenaban el espacio entre las paredes de madera, que salían como ecos de esperanza pura. Cada risa de la niña era un golpe certero a la tristeza que se había instalado durante años. Cole también cambiaba, sin notarlo. Se afeitó. Reforzó la chimenea. Comenzó a cantar mientras trabajaba, canciones apenas recordadas de su infancia en Silver Creek. No lo decía, pero en sus ojos había luz. Junia se sorprendía a sí misma cantando también, bajito, viejas melodías de cuna que pensó olvidadas. Tejía más, horneaba más, cocinaba panés con cáscaras de papa y un poco de miel. La casa ya no olía a encierro ni a soledad. Olía a hogar. A algo que crecía sin pedir permiso. Una tarde, mientras lavaba ropa en el pequeño barril de madera junto al pozo, escuchó pasos. Esta vez, no eran amenazantes. Pasos suaves, temerosos. Voltio. Era una niña del pueblo. No la misma que había traído la carta de Miriam. Otra. Más pequeña, con trenzas torcidas y una chaqueta que le quedaba grande. ¿Qué haces aquí?, preguntó Junia, sin dureza, pero con sorpresa. La niña vaciló. En su mano traía una cesta de mimbre. La levantó con timidez. Mi madre horneó pan. Dijo que tal vez usted podría necesitar. Unia perpedio. Se acercó. La niña no retrocedió. Tomó la cesta. Estaba tibia. Pan negro, simple, sin adornos. Pero hecho con intención. Gracias, dijo Junia. ¿Puedo ver al bebé? Junia pensó un segundo. Está dormida. Oh, está bien. Se giró para irse, pero antes se detuvo y dijo, casi sin voz. Mi mamá dice que usted no es mala. Que solo está triste. Y se fue corriendo por el sendero antes de que Junia pudiera responder. La cesta pesaba poco, pero en sus manos sintió el peso de algo nuevo. Tal vez una grieta en el muro del pueblo. O tal vez, solo humanidad asomándose donde menos se esperaba. Esa noche, cenaron con ese pan. Cole hizo sopa de hueso con un trozo de tocino rancio que aún conservaban. Lida comió puré de calabaza y durmió como si el mundo fuera seguro otra vez. Hoy nos trajeron pan, dijo Junia, como quien comenta el clima, pero con la voz baja. ¿Quién? Una niña. Dijo que su madre pensaba que no somos malos. Cole la miró. No dijo nada.
Solo asintió con lentitud, como si también supiera que ese gesto valía más que una visita del reverendo. Los días se alargaron. El sol se colaba entre las ramas con menos timidez. El gallinero volvió a llenarse de ruido. Junia empezó a preparar un nuevo colchón para Lida, ahora que crecía más rápido de lo esperado. Ya no era una recién nacida escuálida. Era una niña redondeada, de ojos vivos, que buscaba el rostro de Junia con la confianza de una hija. Y sin embargo, algo se formaba a lo lejos. A veces, se oían trineos pasar más cerca. Voces bajando por las laderas. No amenazas, pero sí vigilancia. Una noche, Cole entró con el ceño fruncido. Vi al hijo del alguacil cerca del bosque. No dijo nada, pero me miró como si fuera un lobo. Unia suspiró. No se han rendido. ¿Por qué tanto odio? Porque les recuerdo lo que niegan. Que el dolor no escoge a quien visita. Que la muerte tampoco. Y que el amor aparece donde quiere. Cole bajó la mirada. ¿Eso es lo que somos? ¿Amor? Junia lo observó. El fuego jugaba con sus sombras. Había cariño. Había respeto. Había una necesidad tan profunda de conexión que dolía. Aún no sé, respondió. Pero algo somos. Algo que ellos no entienden. Esa madrugada, una tormenta de nieve imprevista azotó la cabaña. Los cristales temblaron. El techo crujió. La leña escaseaba. Cole pasó la noche alimentando la estufa. Junia se quedó despierta junto a la cuna de Lida, temiendo que el frío las reclamara de nuevo. No habló. No lloró. Solo pensó en todas las mujeres que, como ella, habían pasado noches así sin nadie que las mirara a los ojos y les dijera: no estás sola. Cuando el amanecer llegó, el paisaje era otro. Blanco, puro. Sin huellas. Como si el mundo hubiera sido borrado. Cole la encontró junto a la ventana, sosteniendo a Lida en brazos. La tormenta dejó 3 árboles caídos en el sendero. No podrán llegar por ahora. Junia asintió. Entonces tenemos tiempo. ¿Tiempo para qué? Para pensar qué haremos cuando sí lleguen. Esa tarde, se sentaron los 3 junto al fuego. Lida con una sonaja que Cole había tallado esa semana. Junia con su costura. Cole con un libro viejo de mapas que había traído en su mochila, estudiando rutas que no recordaba haber olvidado. Y entonces lo preguntó. No con miedo. No con desesperación. Sino como quien ya tomó una decisión. ¿Y si nos vamos? Junia no levantó la vista. Siguió cosiendo, como si esa idea ya hubiera vivido en su cabeza antes. ¿A dónde? Al norte. A Montana. Tengo un primo allá. Tiene tierras. Dice que necesita gente. ¿Podríamos construir algo nuevo? ¿Como una familia? Cole no respondió. No necesitó. Junia levantó la vista. Miró a Lida. Luego lo miró a él. Tal vez. Pero si nos vamos, no es por miedo. Es por ella. Solo por ella. Y así, entre susurros, comenzó a gestarse una fuga. No una huida por cobardía, sino una partida por amor. Por preservar lo que habían construido en silencio. Porque sabían que el pueblo no olvidaba. Y no perdonaba. Pero lo que no sabían era que al otro lado de la colina, Miriam había reunido un grupo. Y no iban a esperar mucho más. El sol apenas había asomado entre las montañas cuando Junia se despertó con un presentimiento que no sabía nombrar. No fue el llanto de Lida ni el crujir del techo por el frío. Fue otra cosa. Algo en el aire. Una vibración, como si la tierra misma le advirtiera que se acercaba el peligro. Se levantó en silencio, envuelta en su chal de lana, y cruzó la sala donde Cole dormía con una manta sobre el sofá. El fuego seguía vivo, pero moribundo. Arrojó otro tronco a la chimenea y caminó hacia la ventana delantera. Lo que vio confirmó lo que había sentido, huellas frescas.
No de un solo hombre. Varios. Y no subiendo, bajando. Como si hubieran venido a observar, y luego regresado por ayuda. Junia no dijo nada. Volvió a su cuarto y vistió a Lida con rapidez. Dos capas. El gorrito de lana. Las botitas que había cosido con retazos de cuero viejo. Luego salió al patio trasero y comenzó a llenar un pequeño morral con pañales, mantas, un poco de pan, carne seca, la poca leche que había logrado sacar la noche anterior. Cuando Cole se despertó, la vio preparando el trineo pequeño. ¿Qué haces? Junia no lo miró. Nos vamos. Hoy. ¿Por qué? Pensamos en esperar al deshielo, buscar rutas. Ya vienen. Cole se acercó. Le bastó una mirada a los árboles más cercanos para ver lo que ella ya había notado. Ramas rotas, huellas recientes, ramas cortadas como si alguien hubiera marcado el camino de regreso. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos? Unas horas, con suerte. ¿Y hacia dónde? Río arriba. Si llegamos al paso viejo antes de que caiga la noche, podríamos cruzar al valle escondido. Nadie va por ahí en invierno. Cole asentiu. Sin discutir. Tomó el hacha, el cuchillo, su mochila. Amarró las pieles más gruesas al trineo y colocó a Lida envuelta como un paquete sagrado. Junia entró una última vez a la cabaña. Se detuvo en la sala. Miró el fuego que aún vivía, la mesa con los restos del desayuno anterior, el rincón donde solía coser, el olor a leche tibia y madera quemada que tanto la había reconfortado. No lloró. Solo apretó los labios. Gracias, susurró. Y cerró la puerta tras de sí, como quien deja atrás no una casa, sino una vida entera. Caminaron rápido al principio, el trineo deslizándose con esfuerzo sobre la nieve irregular. Cole tiraba con fuerza, los músculos tensos bajo el abrigo. Junia caminaba al lado de Lida, atenta a cada sonido, cada crujido. El bosque parecía más denso, más oscuro, como si el invierno quisiera ocultarlos. Pero no fueron los árboles los que los traicionaron. Fue el disparo. Uno solo. Corto. No dirigido a matar, pero sí a advertir. Rebotó entre los troncos como un relámpago. Junia se agachó instintivamente sobre el trineo, cubriendo a Lida con su cuerpo. ¡Ahí! Gritó una voz. Al norte. Por el paso. Cole se giró, los ojos llenos de furia. Contó 3, tal vez 4 figuras descendiendo desde el sendero. Armados. No con intenciones de hablar. Cor. Le gritó a Junia. La vala. No. Junia se negó de inmediato. No te separas de nosotras. Voy a detenerlos. Solo un poco. Tomen ventaja. No voy a dejarte. Pero ya era tarde. Cole giró y corrió hacia el este, dejando huellas falsas, gritando como un loco para desviar la atención. 3 de las figuras lo siguieron. Uno quedó atrás, apuntando al trineo. Junia se incorporó de un salto. Tomó una piedra. Sin pensar, sin medir. Y la arrojó. Golpeó al hombre en el hombro, y su escopeta se desvió lo justo. Disparó al aire. La nieve estalló. Lida Loro. Junia aprovechó para empujar el trineo con toda su fuerza cuesta arriba, jadeando, gritando de rabia, de miedo. Y entonces, un segundo disparo. No hacia ella. Hacia Cole. No lo vio caer. Solo escuchó su grito ahogado. El mundo se volvió rojo. Junia no pensó. No planeó. Tomó a Lida en brazos, dejó el trineo, y corrió. Corrió como no había corrido en años. Con los pulmones ardiendo. Con los músculos al borde del colapso. Con la niña contra su pecho como única razón para seguir. El paso estaba cerca. Lo conocía. Era angosto, rocoso, traicionero. Pero si lograba cruzarlo, podrían desaparecer entre los valles escondidos,
donde ningún jinete del pueblo osaría seguir en invierno. Resbaló una vez. Se levantó. Lida lloraba. Junia sangraba de una rodilla, pero no se detuvo. La nieve comenzaba a caer otra vez, lenta al principio, luego más densa, como si el cielo se aliara con ella. Y cuando finalmente llegó a la cima del paso, se giró. No los vio. Solo huellas. Solo silencio. Se agachó detrás de unas rocas, respirando como una bestia herida. Lida en su regazo. El viento en su cara. Y el miedo latiendo con cada pulso. No sabía si Cole estaba vivo. No sabía si volverían por ella. Solo sabía que ahora, más que nunca, no podían regresar. Junia tomó un puñado de nieve, se limpió la sangre de la frente, y miró hacia el otro lado del paso. Un nuevo valle se abría ante ellas. Silencioso. Frío. Inexplorado. Pero era eso, o la muerte. Y eligió seguir. Junia no tenía fuerzas para ser cuidadosa. Sus piernas temblaban, su ropa estaba empapada. Sus dedos comenzaban a entumecerse por el frío y la sangre de la rodilla herida ya había endurecido la tela del pantalón. Pero seguía. Lida colgaba contra su pecho, envuelta en mantas, con sus pequeñas manos sujetando el borde del chal de Junia como si también supiera que ese hilo era lo único que las mantenía vivas. El valle al que descendieron era como un mundo aparte. Un lugar donde el silencio se volvía tan denso como la nieve, y los árboles tan altos que tapaban el cielo. No había señales de casas, ni senderos marcados. Solo una llanura blanca interrumpida por rocas y pinos retorcidos, como guardianes antiguos. Junia avanzó sin rumbo. Cada paso era una decisión. Cada dirección, un riesgo. Pero mientras Lida respirara, ella no se permitiría caer. Al caer la tarde, encontró una vieja cueva. La recordaba vagamente de su infancia, cuando su padre había cazado por estas tierras. Una abertura oculta entre dos riscos, con el techo bajo y suelo seco. Apenas lo suficientemente grande para ellas dos. Se arrastró dentro, jadeando. Colocó a Lida sobre su regazo, se sentó contra la piedra helada y cerró los ojos solo por un momento. Cuando los volvió a abrir, la noche había caído. La niña dormía. Su cuerpo caliente contra el de Junia era lo único que la mantenía anclada a la realidad. Afuera, el viento ululaba como un lobo hambriento, y la nieve caía más gruesa, sellando la entrada de la cueva poco a poco. Pensó en Cole. El disparo había sido seco. Preciso. Podía estar muerto. Podía estar tirado en la nieve, solo, sangrando. O tal vez, solo tal vez, había logrado escapar por otro sendero. Quizá también estaba escondido, esperándolas. Esa esperanza, por mínima que fuera, la mantuvo viva durante la noche. A la mañana siguiente, Junia improvisó una fogata con ramas húmedas y su último pedazo de yesca. El humo era denso, pero el fuego chisporroteó tímidamente, suficiente para calentar agua derretida y alimentar a Lida. Pasaron 3 días en la cueva. Junia se movía poco. Conservaba energía. Afuera, los copos seguían cayendo, como si el invierno no tuviera intención de ceder. Comía apenas lo necesario. Le daba la mayoría a la niña. Dormía con un ojo abierto, el oído atento a cualquier ruido que pudiera indicar que alguien los seguía. Pero nadie venía. Ni enemigos, ni amigos. Al cuarto día, Junia decidió moverse. No podían quedarse allí para siempre. Preparó un pequeño bulto con los restos del pan, envolvió a Lida más ajustadamente, y salió caminando hacia el sur, con la intuición como brújula. En su interior, algo ardía. Una mezcla de determinación y rabia. Si Cole había muerto, entonces no podían haber escapado por nada. Si estaba vivo, tenían que encontrarlo. Durante 2 días más, caminaron por el valle oculto. Vieron venados a lo lejos. Oyeron aullidos en la madrugada.
Attraversaron un arroyo congelado. Junia comenzó a hablar con Lida en voz baja. No porque esperara respuesta, sino porque necesitaba escuchar su propia voz para no volverse loca. Vamos, pequeña, le decía. Solo un poco más. Y la niña, como si entendiera, respondía con un gorjeo o un suspiro. Al anochecer del sexto día, encontraron una cabaña abandonada. O quizás no abandonada, pero sí olvidada. Estaba vieja, con una esquina vencida y el tejado parcialmente hundido. La puerta estaba rota, pero aún se sostenía. Dentro, olía a madera vieja, a ratón y a moho. Pero era un techo. Una tregua. Junia limpió un rincón, preparó una cama improvisada, y colocó a Lida con cuidado. Afuera, nevaba otra vez, pero menos. El fuego, con ramas secas del suelo, prendió más fácilmente esta vez. El calor, por débil que fuera, hizo llorar a Junia. Lloró en silencio, agachada junto al fuego, la cara oculta entre los brazos. No por miedo. Ni siquiera por tristeza. Era agotamiento. Era todo lo que había tragado durante años saliendo como vapor entre lágrimas. Esa noche, por primera vez, durmieron con tranquilidad. Por la mañana, Junia salió a buscar señales. Y allí, en un árbol, encontró lo imposible. Un lazo de cuero. Atado a una rama baja, con un pequeño trozo de tela roja colgando. Su tela. De su chal viejo. El que había usado para cubrir el trineo. Cole. Solo él sabría usarlo como marca. El corazón le retumbó en el pecho. Miró alrededor. Ninguna otra señal. Pero no era casualidad. No era el viento. Él estaba vivo. Estaba buscándolas. O al menos, había pasado por allí. Junia regresó corriendo a la cabaña con los ojos llenos de fuego. Se movía con otra energía. Cocinó el último hueso con un poco de agua turbia. Amamantó a Lida con más paciencia. Y al caer la tarde, escribió con carbón un mensaje sobre la pared de madera interior. Estamos vivas. Seguimos. Esperamos. Luego se sentó. A esperar. No por salvación, sino por reencuentro. No sabía que, kilómetros más al oeste, en una cabaña medio destruida junto a un río helado, Cole respiraba aún. Con el brazo vendado con su propia camisa, medio desangrado, medio febril. No sabía que él también había encontrado señales. Una mantita olvidada. Una huella pequeña en la nieve. Una esperanza. Y tampoco sabía que en Cedar Ridge, Miriam había reunido al consejo del pueblo. Y que, esta vez, venían con órdenes firmadas. Una expedición. Legal. Organizada. Con armas. Para ir a buscar a la mujer que había desobedecido las reglas del silencio. Cole no sabía cuánto tiempo llevaba solo. El frío deformaba el paso del tiempo. Lo estiraba, lo aplastaba, lo volvía un delirio. Había perdido sangre. Demasiada. El disparo no lo mató, pero lo había atravesado por debajo de la clavícula, un punto complicado. La bala aún seguía allí. No se atrevía a intentar extraerla. No sin herramientas. No sin ayuda. Había hecho un torniquete improvisado, se había arrastrado hasta un refugio natural junto al río, una especie de cobertizo abandonado por cazadores. Allí había sobrevivido con nieve derretida, raíces secas y el poco pan que quedaba en su mochila. Pero no fue la comida lo que lo mantuvo vivo. Fue la imagen de Lida. Su rostro redondo. Sus manitos buscando calor. Su respiración suave contra el pecho de Junia. Pensar en ellas lo devolvía. Lo aferraba al dolor. Porque el dolor significaba que seguía aquí. Que aún podía buscarlas. Una tarde escuchó pasos. Se arrastró hasta la entrada del cobertizo, con el cuchillo apretado entre los dedos, apenas consciente. Pero no eran enemigos. Era un perro. Viejo.
Kojo. Se acercó, lo olió, y en vez de gruñir, se tumbó junto a él. Cole se durmió sobre su costado peludo esa noche, por primera vez sin temblar. Mientras tanto, en el valle oculto, Junia encendía fuegos pequeños. Cada noche, en una colina cercana, subía con Lida a cuestas, elegía una zona despejada y encendía una señal. No una fogata grande, sería demasiado visible para ojos peligrosos, sino una marca. Una luz baja. Un rastro de humo. Algo que él pudiera reconocer, si aún respiraba. No hablaba de ello con Lida. No necesitaba. La niña ya respondía a su nombre. Sabía que mamá era ella, aunque Junia no se lo hubiese dicho con palabras. A veces, le hablaba como a un adulto. Si él vuelve, sabremos qué hacer. Y si no vuelve, sabremos también. Las manos de Junia estaban agrietadas. Sus pies, cubiertos de ampollas. Pero cada mañana, se levantaba con una sola intención. Resistir. Y mientras resistía, en Cedar Ridge, la expedición partía. No eran muchos, pero llevaban autoridad. Miriam Koch encabezaba el grupo, junto al alguacil del pueblo y 2 hombres armados. Iban en trineos, con caballos de nieve. Llevaban documentos firmados, el sello de la iglesia, provisiones para una semana. Pero sobre todo, llevaban juicio. Esa mujer necesita rendir cuentas, decía Miriam, con su voz aguda como hielo. No por lo que hizo, sino por lo que representa. El alguacil, menos convencido, asentía en silencio. ¿Y si el bebé no es suyo? Peor aún, respondió Miriam. Entonces lo robó. O se lo arrebató a un moribundo. Nadie desaparece en una tormenta con un infante por accidente. Algo oculta. Lo que en realidad ocultaba Miriam era miedo. Miedo a que Junia hubiese encontrado algo que ella no. Sentido. Familia. Amor fuera de las normas. Algo que el pueblo no podía controlar. En la cabaña del valle, Junia sentía que el final se acercaba. Lida dormía mejor. Sus mejillas eran rosadas, su cuerpo fuerte. Cada vez que reía, Junia sentía que el invierno retrocedía un poco. Pero no era suficiente. Pronto las provisiones se acabarían. La cueva no aguantaría otra ventisca. Necessitaban movers. Esa noche, mientras alimentaba a Lida junto al fuego, escuchó un crujido en la nieve. No uno de animal. Uno humano. Se quedó inmóvil. Lida en brazos. El cuchillo en el cinto. ¿Quién va? Nadie respondió. Junia se puso de pie, con la niña apretada contra su pecho. Dio 2 pasos hacia la puerta abierta. Y entonces lo vio. Cogiendo. Sushio. Polito. El brazo colgando. Pero de pie. Cole. No corrió hacia él. No gritó. No rompió en llanto. Simplemente bajó a Lida con cuidado al suelo, y caminó con calma hasta él. Lo abrazó sin palabras, sosteniéndolo como si fuese a derrumbarse. Cole apoyó su frente en su hombro y soltó un suspiro roto, apenas un gemido de alivio y dolor. «Lo lograste», susurró ella. «Sabía que harías señales. Sabía que estarías vivo». No se dijeron más. No hacía falta. Entraron a la cabaña. Lida lo miró y sonrió. Él cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos. «Hola, pequeña. No sabes cuánto te soñé». Junia lo ayudó a tumbarse junto al fuego. Curó su herida con agua hervida y vendas hechas de tela rota. Le dio a beber un caldo claro. Lo cubrió con todas las mantas que tenían. Él durmió durante 16 horas sin moverse. Al día siguiente, Cole se despertó con la voz más firme. «Tenemos que salir del valle. Pronto. Si yo encontré tus señales, ellos también podrán». «Ya vienen», respondió Junia. Él asintió, sin preguntar cómo lo sabía. Porque lo sabía también. Lo sentía.
¿Cuánto tiempo tenemos? Tal vez 2 días. Tal vez menos. Esa tarde, prepararon todo. Llenaron los morrales con lo poco que quedaba. Cole talló un bastón para caminar. Junia forró las botas de Lida con piel de conejo. Iban a intentar atravesar el paso del este. Más difícil, más angosto, pero menos vigilado. Cuando cayó la noche, una nevada pesada cubrió el valle. Y al otro lado de la montaña, los hombres del pueblo encendían una fogata. Estaban cerca. Demasiado cerca salieron al alba. El cielo era una franja gris sin promesas, y la nieve crujía bajo las botas como si protestara con cada paso. Junia llevaba a Lida en el pecho, envuelta en 2 mantas, el gorrito atado con doble nudo. Cole caminaba a su lado, el bastón marcando el ritmo, cada paso un esfuerzo monumental. Su herida seguía supurando, pero él no decía una palabra. Sabían que el paso del este no era amable. Era empinado, estrecho, con paredes de piedra afilada a un lado y acantilados blancos al otro. Pero era la única vía que aún no estaba bajo vigilancia. Si lograban cruzarlo, del otro lado había un cañón profundo con cuevas, agua, tal vez refugios de tramperos. Nadie del pueblo se aventuraba allí sin un guía. Avanzaron en silencio. Cada tanto, Junia se giraba para asegurarse de que no dejaban huellas muy visibles. El viento, por suerte, ayudaba. Las cubría rápidamente. Pero en el fondo sabía que eso no los salvaría para siempre. No si Miriam ya había olido escándalo. No si el alguacil tenía órdenes de recuperar a Lida. Porque eso era lo que el pueblo creía. Que Lida no era de Junia. Que la había robado. Que su vida en la montaña era una amenaza al orden, al juicio, a la apariencia. Eran mediodía cuando escucharon los perros. No ladraban fuerte, no aún. Era un eco lejano, filtrado por los árboles. Pero estaba ahí. Una advertencia. Un final acercándose. Siguen en el otro valle, dijo Cole, jadeando. Todavía no saben que tomamos este paso, respondió Junia. No tenemos más de mediodía. Entonces no paramos. El terreno se volvió más traicionero. Hielo bajo la nieve. Ramas ocultas. Junia resbaló una vez y cayó de rodillas, pero se levantó de inmediato. Lida lloró por el golpe brusco, pero se calmó pronto, su carita apoyada en el cuello de Junia, confiando ciegamente. Cuando el sol comenzó a caer, ya estaban cerca del paso. Una grieta entre 2 peñascos, donde el viento se colaba como cuchillo. Había huellas viejas allí, de alces, de zorros, de algo más grande. Quizá de humanos. Quizá de tramperos que ya no estaban. Cole se detuvo para tomar aliento, su mano temblando sobre el bastón. No podemos parar ahora, dijo Junia, con voz más dura de lo que pretendía. Lo sé, respondió él. Solo. Necesito un minuto. Ella se arrodilló frente a él, le sujetó la cara entre las manos, y lo miró a los ojos. Te necesito, Fifo. Estoy contigo, dijo él, con una media sonrisa. Siempre. Unia Asensio. Siguieron. El paso del este era peor de lo que recordaba. Más estrecho. Más expuesto. En un punto, tuvieron que moverse en fila india, con Junia delante y Cole detrás, apenas separados por 1 metro. Si uno caía, el otro no podría detenerlo. Y entonces, un disparo. No cerca. No preciso. Pero suficiente. El sonido retumbó en las rocas como un trueno, haciendo que Lida soltara un llanto agudo. Junia se agachó instintivamente, cubriéndola, mientras Cole alzaba el rostro hacia las alturas, buscando la fuente. No vieron a nadie. Pero sabían lo que significaba, los habían visto. O adivinado. Apresúrate, dijo Junia, con la voz temblando. Cruzaron el paso casi corriendo,
con el viento golpeándoles la cara como si quisiera empujarlos de vuelta. Cuando llegaron al otro lado, no pararon. Se deslizaron por una pendiente helada hasta llegar a un claro donde había formaciones de piedra, como dientes enterrados en la nieve. Allí encontraron una cueva, no tan profunda como la anterior, pero suficiente para cubrirse del viento. Junia se volvió hacia Cole, lo ayudó a recostarse. Él jadeaba, su frente húmeda, su herida brillando otra vez con sangre fresca. Lo siento, dijo. No voy a llegar lejos así. Calais. Tienes que seguir tú. No digas estupideces. Junia. Ella se inclinó, le apretó la boca con la mano. Lida necesita a los dos. Y tú no me dejaste atrás. Yo no te dejaré a ti. El silencio cayó como una manta pesada. La niña dormía en el regazo de Junia, su cuerpecito tibio ajeno a todo. Cole cerró los ojos, respirando apenas, y murmuró. Si no salimos de esta, prométeme que al menos ella. No vamos a morir, dijo Junia, firme. No esta vez. Fuera de la cueva, el viento rugía con fuerza. Y más allá, al pie de la montaña, Miriam Koch divisaba el humo de una señal vieja. Sanrio. Están cerca, dijo. El alguacil se agachó a examinar la nieve. Huellas. Muy recientes. Y más adelante, marcas de sangre. No dijeron nada. Solo apretaron el paso. La caza estaba llegando a su fin por primera vez en semanas, el cielo era claro, un gris pálido surcado de líneas azuladas, como si el invierno se hubiera quedado sin fuerza. Pero el frío seguía allí, cortante, metido hasta los huesos. Junia se despertó con el sonido de la respiración de Cole. Estaba más débil. Dormía a ratos, con fiebre. Hablaba en sueños, a veces llamando a su esposa muerta, a veces repitiendo el nombre de su hija como un conjuro, Lida. 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 Ella lo alimentó con el último caldo. Le dio sorbos de agua derretida. Lida estaba inquieta, como si percibiera el peligro invisible que rondaba cerca. La mantenía en el pecho, acariciándole la espalda con movimientos lentos, constantes. Al mediodía, Junia oyó los pasos. No eran sigilosos. No como los de un animal o un viajero solitario. Eran firmes. Coordinados. Pesados. Salió de la cueva, envolvió a Lida con cuidado en una manta gruesa, y la colocó en una hendidura entre las piedras, protegida del viento, invisible desde lejos. Luego, se paró frente a la entrada con el cuchillo en la mano. No haré daño, dijo en voz baja, como si se convenciera a sí misma. Pero no sabía si eso sería verdad. Minutos después, los vio aparecer. Miriam iba al frente. Abrigada en exceso, con los labios finos y los ojos entornados. Detrás, el alguacil y los dos hombres armados. Uno de ellos cargaba un saco de cuero. El otro, una cuerda. Junia no se movió. Encontramos las huellas, dijo Miriam. Y el humo. Sabíamos que no habías muerto. Junia no respondió. No tienes que hacer esto más difícil, continuó Miriam. Entregas a la niña. Y todo se puede resolver. No hay nada que resolver. La gente en el pueblo tiene preguntas. Hay una orden firmada por el juez. Estás al margen de la ley. Estoy protegiendo a una niña. Una niña que no es tuya. Ahora lo es. El silencio se volvió espeso. Los hombres se miraron entre sí. El alguacil bajó la mirada por un instante. Miriam dio un paso adelante. Te has encerrado tanto tiempo en tu dolor que crees que puedes inventar un mundo nuevo. Pero eso no es como funciona. El pueblo te dio la espalda porque tú nos diste la espalda primero. No puedes volver cuando te conviene, cargando con un bebé como si eso lavara todo lo anterior. No me interesa volver. Entonces, ¿qué quieres? Junia levantó la barbilla. Que nos dejen en paz. Miriam se rió, seca. ¿Tú, él y la niña? ¿En paz? ¿Aquí? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que él muera de gangrena? ¿Hasta que se te acabe la leche?
¿Hasta que la niña enferme y no tengas más que hojas secas para curarla? Lo suficiente, dijo Junia. Lo suficiente para escapar de ustedes. El tono fue tan firme, tan sereno, que incluso los hombres armados dudaron. Miriam alzó una mano. Lo tomaremos por la fuerza si es necesario. Fue entonces cuando se escuchó el clic del percutor. Cole estaba de pie. Apenas. Apoyado en la entrada de la cueva. Pálido como un fantasma, pero con la escopeta en alto. Den un paso más, dijo, y disparó. Los hombres se tensaron. El alguacil levantó una mano, pidiendo calma. Estás herido, Merritt. No vas a llegar lejos. Tal vez no. Pero me basta con caer llevándome a uno de ustedes. Miriam se volvió hacia él. ¿Esto es lo que quieres? ¿Morir por una mujer quebrada y una niña que ni siquiera lleva tu sangre? Sí. Respondió él, sin dudar. Nadie habló. El viento se colaba por las piedras como una advertencia. Lida lloró suavemente desde su escondite. El sonido fue un relámpago en medio del hielo. Junia fue hacia ella, la alzó, la sostuvo con ambas manos. ¿Quieren verla? Preguntó. Ahí está. Los hombres bajaron las armas, confusos. La niña tenía el rostro rojo, los ojos dormidos por el llanto, el puño apretado contra la manta. Quítenle esto, dijo Junia, y sabrán lo que es ser verdaderamente inhumanos. Miriam entrecerró los ojos. Por un momento pareció vacilar. Luego murmuró. No me detendré. Entonces seguirás persiguiendo fantasmas. El alguacil suspiró, bajó la mirada. No hay nada aquí para nosotros. ¿Qué estás diciendo? Reclamó Miriam. Digo que esto no es justicia. Es castigo. Ella lo miró como si no lo reconociera. Los hombres no se movieron. Estaban incómodos. Inseguros. Lo que veían no era un delito. Era una familia tratando de sobrevivir. Ya basta, dijo el alguacil finalmente. Volvimos. No puedes ignorar una orden del juez. Gritó Miriam. Entonces vuelve tú con ella. Yo no. Se dio la vuelta. Los otros lo siguieron, uno con los ojos clavados en Junia, como si quisiera decir algo y no pudiera. Miriam se quedó atrás un momento. Miró a Junia como si la viera por primera vez. Y por primera vez, no con desprecio. ¿Qué perdiste allá arriba, Junia Rhys? Junia la miró a los ojos. Todo. Miriam asintió una vez, casi imperceptible. Y se fue. Cuando el último de ellos desapareció tras la colina, Junia cayó de rodillas. No por miedo. Por alivio. Cole se acercó, tambaleándose. Se arrodilló junto a ella. Lida, tranquila, descansaba entre los dos. ¿Ahora qué? Susurró él. Junia lo miró, sus ojos húmedos pero tranquilos. Ahora vivimos. Se quedaron así, los tres, en silencio. La nieve caía otra vez, lenta, suave, como bendición. El mundo no cambió de golpe. Pero,